Distrito Informativo. Bueno, señores, a media mañana ayer nos enteramos la noticia, que de hecho es portada en uno de los periódicos, del aumento del petróleo de Texas, que es el que se utiliza de referencia para medir los precios locales, para imponer los precios locales. Ayer estaba en $110, había aumentado un 7%. Eso ustedes saben que tiene unas implicaciones sumamente directas con el precio de los combustibles a nivel local. El gobierno, que ya ha destinado solamente en este año en subsidios, es decir, en no traspasar esa carga directa del precio de los combustibles a nosotros los consumidores, para eso ha destinado ya 2.600 millones de pesos y se ha comprometido, eso es importante, a seguir destinando, subsidiando el precio de los combustibles para que no nos llegue tan caro a nosotros como precio final. Y precisamente de esto quiero hablar, quiero un poco explicar el tema de las modificaciones que se pretenden introducir en esta ley de hidrocarburos que se presentó recientemente en el Congreso Nacional luego de que el presidente lo anunciara. Miren, lo primero es decir que estas modificaciones no necesariamente implicarán una reducción en el precio que nos llegue finalmente, porque no toca, por ejemplo, el tema de los impuestos. Los combustibles tienen 3 tipos de impuestos: el específico, el impuesto ad valorem y un impuesto que se destina para lo que es la rehabilitación de calles y todo eso. Eso no se va a tocar. ¿Por qué no se va a tocar? Bueno, pues por la sencilla razón de que el gobierno necesita ingresos, y esos ingresos en materia de hidrocarburos representan cerca del 10%, alrededor entre 8 y 10% de los ingresos totales que tiene el gobierno en materia de impuestos. No lo va a tocar. ¿Qué de importante tiene esta ley? Que sí, aunque no necesariamente se traducirá en una reducción de precios, sí, en materia de finanzas del gobierno sí es importante. Bueno, pues que se crea un fondo de estabilización y compensación de los precios, que de hecho hay que decir que eso ya existe, pero ahora se establecen los mecanismos para utilizarlo. ¿Qué hace este fondo de estabilización y compensación de precios? Bueno, básicamente, en lugar de que ese dinero que yo les dije que ya se está destinando para que no llegue tan caro al consumidor final, esos subsidios, en lugar de salir de las arcas del Estado y del presupuesto nacional, va a salir de ese fondo. Entonces, por eso el gobierno de alguna forma se va a poder planificar mejor, y cualquier aumento de los combustibles no caerá de sorpresa, que es como está pasando, de hecho, ahora mismo. Entonces, ¿cómo se va a alimentar ese fondo? Bueno, pues hay un impuesto, el impuesto de ad valorem, que depende mucho del costo del costo del barril que esté en ese momento. Entonces, cuando el barril está más alto, el gobierno de impuestos gana más. Entonces, lo que pretende hacer, ¿cómo se pretende alimentar? Bueno, pues cuando el barril aumente del precio establecido en el presupuesto nacional, si aumenta un poco más, entonces ese dinero que va a captar el Estado por el aumento del petróleo, entonces ese dinero va a ir al fondo. Así es que se va a alimentar, ¿se entiende? Sí. Yo pensaba que iban a poner un techo, y entonces a partir de ahí... Tiene un techo. Entonces, imagínate, por ejemplo, que el presupuesto nacional dice, bueno, nosotros estimamos que el precio del barril va a estar a $50 y sube 55. Entonces, esos $5, lo que el gobierno capte por ese impuesto, por ese excedente, entonces eso es lo que irá al fondo. Al subsidio. Al fondo que alimentará el subsidio. Ok. Entonces, por otro lado, ¿qué se establece en esta modificación? Bueno, que habrá y me voy rápido con esto, ya lo hemos dicho, lo hemos hablado en otras ocasiones, que en lugar de establecer, calcular la formulita esta, que tampoco será tocada, no habrá una modificación en la fórmula, seguirá la misma fórmula, pero en lugar de establecerse 5 días de verificar cómo se comporta el petróleo durante 5 días, entonces
se establecerá durante 10 días. Entonces, el cambio de los combustibles, el nuevo precio, no se dará semanal, sino que se dará cada 15 días. Okay. Eso para que, por ejemplo, si el precio del petróleo tiene 2 días que sube mucho o baja mucho, eso no afecte tanto el precio final que irá al consumidor. Señores, resumo todo esto, lo explico porque hay veces que uno cree como que con esta nueva fórmula, mira que va a bajar los combustibles. No, esas son las dos cosas principales y ya le expliqué así de manera detallada, espero que hayan entendido cómo es que el gobierno de alguna forma sí pretende organizar mucho más sus finanzas y que el precio del petróleo internacional no interceda tanto en lo que son sus finanzas y el presupuesto nacional. Pero no crean ustedes que reducirá con eso mucho. Vamos, Fernando. Distrito Informativo.